Amados, que Dios bendiga a todos, a cada uno de los que han propuesto en su corazón el tener este espacio, este tiempo. Sé que la mayoría tienen su itinerario o su agenda por ahí, varias actividades. Agradezco a todos el hecho de poder apartar este tiempo. Sé que ha sido muy beneficioso, todos hemos podido enriquecer más en el ámbito de lo que tiene que ver en estos temas que estamos desarrollando sobre el libro Concordia y ahora las bases de la reforma que tiene que ver con las 5 solas. Iniciamos con el doctor Giacomo, después estuvo el doctor Abdiel, ahora estará el profesor Milet. El profesor Miletti nos estará hablando hoy sobre sola fide, sola fe. Entonces, queremos, ¿qué les parece si elevamos una oración delante de nuestro Dios para dar inicio y posteriormente dejamos el lugar al profesor Miletti? Le vuelvo a dar esta recomendación por la cuestión del micrófono, apagarlo cuando esté exponiendo el profesor para que todos podamos tener una muy buena proyección en el audio. Dios de gracia y misericordia, venimos, Señor, delante de ti para pedirte que desde el trono de tu gracia envíes bendición sobre nosotros. Hemos propuesto y dispuesto este tiempo para tocar estos temas tan importantes en el ámbito de nuestra fe. Y como miembro de la Iglesia Luterana necesitamos ir, Señor, recopilando más información y afirmando más el hecho del conocimiento que nos da tu palabra para un buen desarrollo en cada campo, en cada ministerio, en cada función y engrandecer así el reino de Dios a través de la propagación del Evangelio. Señor, nos ponemos en tus manos. Bendice a todos los que ya están en línea, los que van a conectarse, los que van a llegar de igual manera. Queremos pedirte bendición también para el profesor Miletti, que hoy nos estará exponiendo este nuevo tema de la sola fide. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Profesor Miletti, pues tiene su tiempo. Adelante. Déjeme voy para allá, porque no. Creo que el profesor Miletti tiene su micrófono apagado. Si lo puede encender, por favor. Ahí está. Ahora estamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Debo comenzar agradeciendo al equipo de trabajo del Instituto Luterano Latinoamericano, a la pastora Mariana Méndez y a Yael Méndez, al pastor Jacobo Rodríguez, al doctor Giacomo Cassese, al doctor Abdiel Orozco, al doctor René Álvarez y al doctor Henry Orozco por estar con nosotros en la tarde de hoy. Y debo empezar diciendo, ¿verdad? Que me deben disculpar si acaso utilizo alguna palabra que desde donde vengo, yo soy puertorriqueño, es diferente a la que ustedes utilizan. Eso es un descargo de responsabilidad que debo hacer inmediatamente porque habiendo vivido en Honduras por un año, en muchas ocasiones tuve que explicar mis palabras que son regionalismos, ¿no? Además de eso, debo explicar también como trasfondo a lo que vamos a hacer el día de hoy, cómo yo llego al luteranismo. Yo crecí en una casa metodista. Mi abuelo fue uno de los fundadores de la iglesia metodista del pueblo de Maunabo, en Puerto Rico. Y cuando llego al Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde termino 2 maestrías, una en divinidades y otra en religión, me topo con la teología luterana. Teología que tan pronto la estudié, la abracé, la entendí, llenó mi corazón y llenó mi alma. Porque también yo como Lutero estuve luchando con un Dios que se mostraba iracundo y difícil de complacer. Pero la teología luterana me enseñó que no hay tales luchas. Y esta noche vamos a hablar un poco de eso, de la sola fe,
cómo venimos al Señor por fe y no por obras. Además de eso, debo decir que, como ya expliqué, fui pastor luterano por algunos 6 años, también obispo asociado de aquí del suroeste de Texas y profesor universitario por algunos 10 años. Yo voy a intentar compartir mi pantalla con ustedes, que es como me gustaría poder hacer la presentación en el día de hoy. Empezó. La presentación de hoy se llama Sola Fide, que quiere decir sola fe. Ahí está mi nombre y lo que hemos estado haciendo es las solas, o la serie se llama Las solas, base para una reforma para el siglo XXI. Antes de comenzar, como ya hice con mi bagaje vivencial y teológico, esta presentación tiene unos presupuestos, unas ideas que están de fondo que quisiéramos compartir con ustedes muy rápidamente. Primero hablamos de esta presentación, va a tener un acercamiento histórico contextual. ¿Qué quiere decir eso? Histórico quiere decir que nos vamos a basar, en lo que la historia nos ha enseñado en términos teológicos de lo que es la sola fe. Y contextual quiere decir que vamos a intentar hacer de esa historia una realidad en nuestro contexto, donde estemos, donde vivamos, ya sea en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en cualquier sitio de la América Latina o los Estados Unidos. Queremos que esa historia se haga realidad el día de hoy. Y recordamos a todos y a todas que la historia es como un contexto, es donde se dan las cosas. Recordamos la frase que dice: todo texto sin un contexto es un pretexto. Y hoy queremos darle contexto al acercamiento que vamos a hacer al doctor Martín Lutero y a su presentación de la sola fe. Segundo, esta presentación tiene un acercamiento teológico doctrinal. ¿Qué quiere decir eso? Que en la presentación existen unas presuposiciones teológicas en términos de racionalizar nuestra fe, de pensar nuestra fe. Y segundo, que ese acercamiento de pensar la fe viene en una doctrina, en este caso la doctrina del doctor Martín Lutero y toda la reforma del siglo XVI. Se van a presentar conceptos teológicos y se van a presentar contextos doctrinales, conceptos doctrinales, perdón. Tercero, la presentación tiene un acercamiento sociológico. ¿Y qué quiere decir eso? Que toda esta presentación está montada en la idea de que la historia, los conceptos, las palabras, son hechos sociales. Esto es, que pueden ser estudiados y entendidos a la luz de ciertos métodos, herramientas, análisis y estudios. El énfasis de la presentación gira alrededor de la posibilidad de desmantelar, de poder entender lo que es la sociedad y en qué punto de la sociedad se dieron, en estos casos, los pensamientos teológicos y doctrinales que vamos a estar discutiendo. Cuarto, el acercamiento crítico. Creemos fielmente en lo que plantean los doctores Giacomo Cassese y Eliseo Pérez Álvarez en su libro de 2005, Lutero al habla, donde la reforma no solo plantea una nueva epistemología, que quiere decir una nueva manera de conocer las cosas, sino que también es una crítica de la religión.
entendiendo como crítica los errores teológicos, la erradicación de prácticas religiosas que no son agradables a Dios. El libro menciona, el libro de el doctor Cassese y el doctor Pérez Álvarez, la religiosidad hedonista, que es donde colocamos el placer por encima de todas las cosas. Los hedonistas son las personas que van a la iglesia a gozarse ellos mismos y entienden que si no se gozan el servicio, no ha habido palabra de Dios. De eso podemos hablar un poquito más adelante. Y también queremos erradicar las prácticas mercantilistas. Las prácticas mercantilistas de la religión es donde la fe se ve como un mero producto que puede ser mercadeado y valorado de acuerdo a la demanda y a la oferta para sacar provecho económico a partir de las necesidades de los fieles. El análisis crítico también plantea el cambio, la subversión de los órdenes, de acuerdo a lo que predicaba Jesús cuando hablaba del reino de los cielos. Y para hacernos más honestos a lo que llamamos la soberanía de Dios, que son las decisiones y las acciones de Dios en medio de nuestro. Por último, queremos hacer un acercamiento educacional. Creo fielmente en que la iglesia cristiana en general ha abandonado la educación por el entretenimiento. Ha entrado en una dependencia de estímulos radicales. Hemos predicado el positivismo en vez de predicar el sacrificio de la cruz. Hemos predicado la teología de la gloria en vez de la teología de la cruz. Hemos olvidado la necesidad de que la iglesia sea en cierto sentido contracultural, que vaya en contra de las cosas que nos enseña la cultura, y eso se hace a través de la educación. Oiga, Jesús no era otra cosa que un educador. Jesús se dedicaba a educar a la gente, a explicar las cosas. Y quiero dar un corto ejemplo antes de seguir hacia adelante. Usted sabe que a veces pensamos que Dios no está presente si no cantamos una alabanza 40 veces. Y podemos sentirnos bien emocionalmente. Podemos sentirnos bien en nuestro ego, quienes somos. Es más, podemos dejar de pensar en nuestros problemas de la casa. Sin embargo, eso no es necesariamente educación, como lo aprendimos de Jesús. Y es lo que podemos llamar muchas veces, o lo que pudiera ser visto muchas veces, como entretenimiento religioso. Así que estos son los 5 acercamientos. Yo quisiera cambiar un poquito la dinámica y dar oportunidad a que podamos en medio de la presentación hacer preguntas, y me gustaría que mis compañeros que también están haciendo estas presentaciones hicieran comentarios al respecto. Eso por 2 razones. Una, porque yo creo que es muy enzorroso que una persona hable 3 horas. Yo no pretendo hablar 3 horas, pero 1 hora y media. Y segundo, porque el conocimiento está entre todos, ¿verdad? Todos podemos aportar y todos tenemos algo que aportar a esta discusión. Así que me gustaría invitar primero al doctor René Álvarez que nos haga un comentario sobre estos 5 acercamientos para poder continuar a la otra diapositiva. Doctor Álvarez. No, el asunto es bien importante, como tú planteas, sobre todo el concepto de que a Dios hay que darle algo para agradarlo. O sea, ese acercamiento que tenemos, no estamos cómodos si no llevamos algo, si no damos algo, ¿sí? Incluso aquel dicho, a la Biblia se va con la Biblia y con la chequera, por ejemplo, ¿no? No es así.
al culto se va a recibir. Sí, entonces cambia la atención antropológica, cristológica del culto y el acercamiento, y eso va ligado a la fe, porque la fe es que tú vas a desarrollarlo, y la gracia que recibimos, o sea, nos es dada por Dios, entonces no hay que aportar nada. Por ahí lo quisiera como juntar las 5 piezas que tú estás describiendo. Muchas gracias, doctor Álvarez. No sé si el doctor Abdiel Orozco está por ahí. Yo sé que él tenía algo que hacer. Sí, aquí estoy todavía. Mira, qué mejor manera de presentar la introducción de tu clase. Estoy de veras fascinado porque estás tocando exactamente los puntos que de alguna manera el doctor Giacomo y mi persona tocamos ya anteriormente. Cuando nosotros entendemos la palabra culto divino o servicio divino, por decirlo así, es porque es Dios quien viene a servirnos. Y ese concepto es muy importante. No es un culto desde la perspectiva antropológica, yo voy a gozármela, yo voy a disfrutarlo. No, es Cristo invitándome a mí a recibir su palabra y sus sacramentos para ofrecerme perdón de pecados. Y eso es totalmente diferente al concepto de lo que es el culto el día de hoy. Y el segundo punto que a mí me parece muy interesante, además de todos los acercamientos que tú estás haciendo, que de veras son muy importantes, es que desde la perspectiva evangelio, el evangelio es un concepto holístico e integral que incluye la catequesis, el querigma y el servicio social junto, un único concepto de evangelio. Sin embargo, nosotros ya dejamos por un lado esto y nos hemos dedicado muchas veces a ver a una iglesia totalmente querigmática, ¿no? Arman un concierto de música y predican a Cristo, lo digo entre comillas, ¿verdad? Querigmático, pero la didaché, la catequesis, lo que tú estás hablando, la enseñanza está lejos de las iglesias. No hay realmente un programa de enseñanza, de catequesis, que realmente era lo que Cristo hacía. Cuando tú lees en Mateo, dice, y yendo Jesús por las aldeas, enseñaba en las sinagogas. Ahí dice, enseñaba, anunciaba las buenas nuevas del evangelio y sanaba a las dolencias de los enfermos. Muy interesante las perspectivas que nos has puesto. Estoy totalmente de acuerdo y queremos seguir escuchándote. Gracias, profesor Milet. Muchas gracias, muchas gracias. Este es definitivamente el esfuerzo que estamos haciendo y por eso estamos en estas presentaciones, ¿verdad? Porque entendemos que la iglesia tiene muchas otras cosas que debemos empezar a disfrutar en un sentido espiritual de lo que es la iglesia. Las 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores protestantes que entraban en contraposición con la doctrina católica en la Edad Media. Es importante saber que estos 5 puntos son puntos nuevos en la iglesia. La iglesia hasta ese momento no había podido hacer un resumen de lo que era su fe y su creencia, y estos 5 puntos que se hacen un poquito más tarde, ¿verdad? Son los 5 puntos que definen esa reforma que se hace en el siglo XVI. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Ya dijimos que las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares para la vida y para las prácticas cristianas. Pero la reforma no se da en el vacío, ¿verdad? Hay unas cosas que pasan que permiten que la reforma se dé. Lo primero que tenemos aquí es la revolución del humanismo renacentista. Y cuando hablamos del humanismo renacentista, hablamos de toda aquella experiencia que la gente empieza a plantearse que son nuevas, ¿verdad? Nuevas maneras de conocer las cosas.
Y cuando la gente empieza a darle posibilidad a nuevas maneras, se crean nuevos espacios de pensamiento. Es como si se nos abriera el pensamiento, ¿verdad? De ahí tenemos la revolución científica que plantea que el ser humano es posible conocer la naturaleza. Oiga, hasta ese momento la iglesia definía cómo y cuándo el ser humano iba a conocer cosas. De hecho, las enfermedades se trataban mucho diferente a como se tratan el día de hoy. Pero esta nueva fundamentación del conocimiento que abandona las explicaciones aristotélicas, ¿verdad? Que abandona aquellas explicaciones que son solamente con una filosofía muy rústica, plantean la posibilidad de que el ser humano conozca cosas, especialmente la naturaleza, de una nueva manera o en una nueva manera. Y esto se da muchas veces gracias al surgimiento de las universidades. Surge aproximadamente 150 años antes de la Reforma. Y las universidades son los sitios donde la gente valora el conocimiento, valora aprender, valora crecer, ¿verdad? Importante que la palabra universidad viene de la palabra universo, que quiere decir la totalidad. Quiere decir que si yo voy a estudiar mecánica en la universidad, que había universidades de mecánica en el siglo XVII, por ejemplo, se me enseñan otras cosas. Se parte de la idea que explicó muy bien el doctor Orozco, de que el ser humano es un ser humano integral, que todo es importante. Y al que estudia mecánica se le enseña también un poco de filosofía. ¿Por qué no? Y se le enseña geometría. Y se le enseña otras ciencias que no tienen que ver directamente con su ciencia específica, ¿verdad? El surgimiento de las nuevas clases sociales. Oiga, hasta ese entonces la sociedad había tenido 3 clases sociales, 4 clases sociales en general. La realeza, los reyes, la nobleza, la gente que servía al rey en el ámbito real, el clero, la iglesia, los religiosos, ¿verdad? Y por último, los campesinos. De hecho, entre esas clases sociales no había comunicación. No se podía pasar de una a la otra. Casi siempre los hijos de los familiares de los sacerdotes se convertían en sacerdotes. Los campesinos seguían haciendo lo que su papá y su abuelo y su bisabuelo había hecho durante mucho tiempo, sembrar la tierra. Y los hijos de los reyes se convertían en reyes, igual que los hijos de los nobles seguían siendo nobles. El hecho de que surgen nuevas clases sociales permite que haya una comunicación entre clases, que la gente se pueda mover de una clase a otra. Y esto permite no solamente que haya movimiento social, sino que la gente pueda aspirar a algo más. Que usted naciendo campesino pudiera o quisiera ser parte de la clase burgués, por ejemplo, y se uniera a un gremio de trabajadores, constructores, artesanos, artistas. Así que esta nueva posibilidad de moverse entre las clases valora la libertad del ser humano. El ser humano tiene capacidad de escoger y decidir cosas en términos sociales. Y esto le permite al ser humano empezar a cuestionar todo lo que hasta el momento no se había podido cuestionar. Claro, 2 cosas nos quedan. El surgimiento de la imprenta con Gutenberg, que no es que crea la imprenta como tal, es que desarrolla nuevos métodos para la imprenta, ¿verdad? Y lo más importante de Gutenberg, que lo primero que publica es una Biblia. Y lo que antes se decía, de hecho se decía en mi pueblo hasta principios del siglo XX, que si cualquier persona no educada cogía la Biblia se volvía loco o loca. Y así la iglesia retenía para sí el poder de las Sagradas Escrituras, que debo decir que están ahí para todos y para todas. Así que el hecho de que Gutenberg publicara primero una Biblia, primero en latín y después la publica en el alemán de la época, permite que la gente de verdad tenga acceso al conocimiento.
Y eso es vital cuando se habla de las cosas que proporcionaron el ambiente para la reforma del siglo XVI. Por último, la revolución axiológica. Y usted dirá, ¿qué quiere decir axiológico? Bueno, axiológico tiene que ver con los valores. Y después de estas cosas que mencionamos, el ser humano empieza a ver y a tener unos valores diferentes. Y tal vez lo más importante es que se valoró el poder cuestionar las cosas, el hacer preguntas. Fíjense que cuando somos pequeños, usted y yo nacemos con una actitud hacia las preguntas particulares. Los niños y las niñas pequeñas hacen preguntas sobre todo. Y poco a poco se nos va matando, domesticando, socializando la capacidad de hacer preguntas. Y le decimos a los niños y a las niñas que muchas preguntas tú haces, no hagas más preguntas. La revolución axiológica permite que haya nuevos valores, que es las cosas que nos guían, los principios, las ideas, que permite a su vez que hayan preguntas, que permite cuestionar los valores viejos. Y eso es sumamente importante cuando hablamos de la reforma del siglo XVI. Vamos directamente al tema de hoy, que es el concepto de sola fide. Ya le dimos el background, ¿verdad? Lo que está detrás, la base, el fundamento. Sola fide es una frase en latín que quiere decir solo por fe. Hace referencia al artículo 4 de la Confesión de Augsburgo, 1530, siglo XVI, que dice: además se enseña que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia delante de Dios mediante nuestro mérito, obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, es decir, por un regalo, por causa de Cristo, mediante la fe. Fíjese que lo que fundamenta todo este aparato, toda esta confesión, es la fe. Gracias a la fe podemos llegar a Cristo. Y esto es el concepto de solo por la fe. Solo por la fe usted puede llegar a Cristo. No hay nada, oiga, nada que podamos hacer para llegar a Cristo Jesús si no es por la fe. Permítame un segundo. Aquí pasa. Mi esposa tiene que pasar a tomar algo y está trabajando en la parte de atrás. Claro, salvación por la fe no es otra cosa que salvación. La salvación es la soteriología. El concepto de sola fe hace referencia directa a lo que es las doctrinas de salvación. La palabra soteriología está 266 veces en el Nuevo Testamento. Ahí hay dos de como 5 diferentes acepciones que tiene el Nuevo Testamento de la palabra soter, que significa salvador. Y soteriología viene de la palabra soter, salvador, y de la palabra logos, que en algunas de sus acepciones son las maneras de interpretar la palabra, ¿verdad? Puede ser traducido como razón o sabiduría. Así que la soteriología es la razón de cómo nos salvamos, cómo el ser humano se salva. Pero es importante definir qué es salvación, porque alguna gente piensa que salvación es felicidad. Alguna gente piensa que salvación es no tener problemas. Alguna gente piensa que salvación es tener poder o capacidad para hacer cosas. Pero salvación es la redención, es decir, la liberación o rescate del ser humano de su estado natural de depravación moral y espiritual a un estado de justificación ante Dios. Todos hemos sido excluidos de Dios por el pecado original. Todos y todas somos pecadores. Y gracias a la salvación somos redimidos ante Dios. Oiga, esto no quiere decir que dejamos de ser pecadores. Somos pecadores redimidos. Quiere decir que Dios se coloca en el lugar suyo, Jesucristo, perdón, frente a Dios,
para que Dios, quien vea a Jesucristo, vea lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y es por su sacrificio que somos salvos. La soteriología es entonces el estudio de las doctrinas acerca de la idea de salvación dentro de la religiosidad. ¿Y por qué mencionamos esto? Bueno, mencionamos esto porque el doctor Martín Lutero y su equipo de trabajo planteó la sola fe como una contestación a lo que eran las doctrinas de salvación en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana antes del siglo XVI en la Iglesia, antes del Concilio de Trento. Algunos de los teólogos que plantearon esta doctrina de salvación fue Gabriel Biel, 1420-1496, donde él explicaba que la iniciativa de salvación por parte de Dios es balanceada por el ser humano, por los poderes naturales de este, quiere decir del ser humano, los cuales según él son propios de todo pecador o pecadora. Oiga, según la soteriología escolástica, las doctrinas de salvación de lo que era la teología en la Edad Media de la Iglesia Católica Romana, el ser humano tenía un poder natural para poder acercarse a Dios. Y en muchos otros tratados teológicos, de hecho aún del siglo XIX, se habla de un encuentro entre Dios y el ser humano, lo que usted hace y lo que Dios hace por usted. Y debo decir que al día de hoy muchas denominaciones plantean lo mismo, ¿verdad? Con diferentes, unas diferencias pequeñas en uno y en otro lado, pero plantean este esfuerzo del ser humano para acercarse a Dios. Y entonces Martín Lutero desarrolla una propuesta que es revolucionaria. Y revolucionaria aquí no la tratamos en un sentido negativo o político. Revolucionario porque es nuevo, porque cambia las cosas. En términos prácticos, revolucionario es un planteamiento político revolucionario, pues trastoca los poderes políticos, sociales y económicos de la Iglesia Católica Romana. Es bueno saber que la Iglesia Católica Romana no era sola iglesia, era una institución hasta el día de hoy, un Estado. Quiere decir que tiene poder político e influencias políticas. De hecho, la Iglesia Católica Romana se había apropiado de la exclusividad del poder salvífico a través de textos como lo que usted está viendo en pantalla. Lo estamos viendo en pantalla todavía, ¿verdad que sí? Tengo que preguntar. Sí, sí, profesor, sí está Sí, en ok. pantalla. Todo Gracias, bien, todo gracias. bien. Ok. Porque ellos creían que en el texto donde Pedro hace la confesión cristológica, ¿verdad? Que está en Mateo 16, en Marcos 8 y en Lucas 9, donde se le dice sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. La Iglesia Católica Romana muy convenientemente tomó ese texto de manera literal y planteó que Pedro, al ser considerado, debo decir considerado por el mito católico romano, no necesariamente fue así, el primer papa, pues entonces es la Iglesia Católica Romana, la institución poderosa, quien tiene la decisión final de decir quién va a ser salvo y cómo va a ser salvo. La exclusividad de la capacidad salvífica de la Iglesia Católica le otorgaba a la misma multiplicidad de poderes. El primero era el poder de ser iglesia. Mire, y de ser iglesia que no se le podía cuestionar absolutamente nada. Porque la gente pensaba que si usted cuestionaba a la iglesia, estaba cuestionando a Dios. Debo decir que no necesariamente es así ni aún al día de hoy, ¿verdad? Esto desalentaba e impedía que la gente imaginara cualquier otra iglesia. No había otra iglesia que no fuera la católica romana. De hecho, al día de hoy, en un país como desde donde el que yo vengo, Puerto Rico, hay personas que dicen que si usted sale de la Iglesia Católica Romana
inmediatamente usted está condenado. Así que la iglesia también tiene en ese momento, la Iglesia Católica Romana, un poder social que controlaba lo que pensaba la gente a través de las bulas. Las bulas son los escritos que hacía el Papa de cómo la gente podía pensar y cómo podían comportarse en general. Así que no solamente tenía poder de iglesia, tenía poder social y tenía también poder económico. Esto quiere decir que la iglesia era dueña exclusiva de la salvación y esto le otorgaba oportunidad incluso de vender la salvación. Y es de esta manera que Lutero empieza, ¿verdad?, con lo que son las indulgencias, a luchar contra lo que hacía la Iglesia Católica para sacar dinero, en este caso para construir una de sus iglesias famosas, la Capilla Sixtina, y podía hasta vender la salvación. Y por último, la Iglesia Católica tiene poder político. Como es dueña de la salvación y como era un Estado más que una iglesia, o se comportaba más como Estado que como iglesia, ellos se aliaban a diferentes poderes políticos de la época y podían hacer agendas para lograr que sus ideas y sus propuestas siguieran hacia adelante. Así que todo el proceso de Martín Lutero es un proceso transformador totalmente. Porque al plantear esta cosa está quitándole todo ese poder a la Iglesia Católica Romana. Pero también tenemos aquí, y es bien importante, especialmente para nosotros, los fundamentos bíblicos de la sola fe. Ya dijimos que la salvación no es por obra, no es por obras personales. Algunas personas piensan que porque vienen de cierta familia, de cierto país, de cierta casta, de cierto grupo, tienen ventajas personales con Dios. No son morales. Algunas personas piensan o pensábamos que si nos portamos bien, que si hacemos buenas obras, que si ayudamos al prójimo, que si somos buenos hijos, Dios nos va a mirar con misericordia y con favor. Y esas oraciones yo las he escuchado hasta en la iglesia luterana, ¿verdad? Y por último, no son eclesiales. No porque usted vaya a la iglesia todos los domingos, ni porque ofrende, ni porque apoya al pastor, ni porque vaya a todas las reuniones de junta, somos salvos. En Efesios capítulo 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga, aún las buenas obras están preparadas por Dios de antemano después que usted es salvo por fe. Romanos 9 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así es que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Textos duros, pero que son parte de nuestra Biblia y no podemos rechazarlos o abandonarlos. Recordamos lo que nos dijo el doctor Giacomo Cassese en su presentación, la Biblia es la palabra de Dios. Y eso lo afirmamos radicalmente. Romanos 11 dice, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esto es un principio, le llamamos principio de exclusión. Es lo uno o lo otro. No puede ser las dos cosas a la vez, ¿verdad? Y tenemos muchos planteamientos en eclesiología, doctrinas de salvación, que plantean que pueden ser las dos cosas a la vez. Romanos 11 está claro, o es uno o es lo otro. Principio de exclusión. Por último, Juan 3, 14 al 17. Oiga, a mí me da a veces pena cuando la gente cita solamente Juan 3, 16. Porque Juan 3, 16 es parte de una estructura, una narrativa de Jesús
preciosa. Y aquí tenemos parte de ella. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué extraordinario. Cuando muchas veces dedicamos mucho de nuestro tiempo a hablar de cómo la gente se pierde, pero Jesús vino al mundo para salvarlo. Y es la salvación lo que debe ser nuestro mensaje. Oiga, mientras yo estuve leyendo el libro del doctor Cassese y de Eliseo, a quien tengo el gusto de conocer y considerarnos amigos, encontré explicaciones extraordinarias. Pero definitivamente, para mí, es en los artículos de Esmacalda, este artículo primero y principal, donde Martín Lutero de su puño y letra explica este principio, llamándolo el primero y el principal. Que Jesucristo nuestro Dios y Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Solo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. De la misma forma todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya que esto es menester creerlo sin que sea posible alcanzarlo, comprenderlo por medio de obras, leyes o méritos. Es claro y seguro que solo tal fe nos justifica, como dice Pablo en Romanos 3:8. Y concluye este artículo principal, el primero de los artículos de Esmacalda. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Igualmente a fin de que él sea el justo y que el que justifica al que es de la fe en Jesús. Apartarse de este artículo, dice el doctor Martín Lutero, o hacer concesiones no es posible. Y me parece que aquí se está refiriendo a su amigo del alma Melanto, ¿verdad? Aunque se hunde el cielo y la tierra y todo cuanto es perecedero, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, dice Pablo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Sobre este artículo reposa todo lo que enseñamos y vivimos en oposición al Papa, al diablo y al mundo. Interesante que lo pone los tres, ¿verdad? En la misma línea. Por eso debemos estar muy seguros de él y no dudar, es decir, del artículo. De lo contrario, está todo perdido y el Papa y el diablo y todos nuestros adversarios obtendrán contra nosotros la victoria y la razón. Bendito sea Dios. A mí me gustaría hacer una pequeña, de nuevo, otra intervención. Veo que el doctor Giacomo Cassese está con nosotros y nos alegra que esté aquí para que nos hable un poquito más sobre este primer artículo. Doctor René Álvarez, quería decir algo. No, así es. Quería puntillar eso, que el doctor Giacomo está ahí, yo creo que puede aportar algo ahí. Seguro que sí. Solo decirle al pastor Giacomo, su micrófono está apagado. Ahorita, en lo que viene el doctor Giacomo, tú estabas haciendo referencia a los artículos de Esmacalda, que es algo que tocamos en la serie primera, cuando vimos todo el libro de Concordia, y es fenomenal. Ese testamento de Lutero, en donde rescata, de hecho, el Esmacalda rescata la Reforma. Sí, se estaba yendo. Sí, se estaba perdiendo. En una concesión ahí, y este artículo, que no es una confesión, que está pegadita, que es un apéndice, pero es una bella rosa que nace en medio de todo esto y consolida la sola fide, la justificación por la sola fe. Amén. Ahí está de regreso, hermano, ya como le van a arreglar ahorita el micrófono.
¿Cómo no? Esperamos entonces por el hermano Giacomo, pero definitivamente, doctor René Álvarez, usted tiene razón, la reforma iba a cuesta abajo y Lutero no se encomendó a nadie porque según lo que leí, ni siquiera las personas que estaban con él aprobaron lo que estaba escribiendo. Él lo escribió y un año después lo publicó y le dio para adelante porque estaba bien claro de lo que estaba escribiendo, como debemos estar nosotros claros en nuestra fe, ¿verdad? Ya tiene ahí activado el micrófono. Adelante, doctor Giacomo. Oye, ahora sí. 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 Bueno, no, yo creo que todo está maravillosamente bien, o sea que vamos, la secuencia bien lógica y muy didáctica, de verdad, profesor Miletti, muy bueno, muy bueno. Lo único que yo podría añadir es que Lutero se consiguió con un problema que era de terminología teológica, porque hasta ese punto la iglesia romana siempre entendió la fe como la había definido San Agustín. Es decir, habían entendido la fe como notitia, es decir, como tener la información correcta. Notitia viene noticia, o sea, tener el mensaje correcto. Entonces, lo cual quiere decir básicamente que cuando la Inquisición quería saber si alguien tenía de verdad fe, pues lo que le hacía era un cuestionario y chequeaba que tuviese todo el contenido de lo que la iglesia creía. Y si la persona podía responder positivamente a lo que la iglesia sostenía y asentir con eso, bueno, entonces tenía fe. Entonces, cuando Lutero va a plantear el tema de la fe, se tiene que tirar, ¿verdad?, a la borda todo el concepto romano de la fe y tiene que comenzar a elaborar otro concepto de la fe. Y el concepto luterano de la fe es fiducia, no notitia, sino fiducia. Y fiducia lo que quiere decir es confianza. Por eso es que se usa el término bancario, los bonos fiduciarios, ¿no? O sea, los bonos son bonos que no tienen riesgo, no se pueden perder porque son de confianza porque el propio gobierno los está respaldando y entonces no va a haber riesgo con eso. Entonces, fiducia es confianza. Entonces, eso fue, tenía que ser así porque si solamente era un asentimiento racional, si solamente era, bueno, estar de acuerdo con un credo, suscribirse a un credo, bueno, básicamente la fe era un acto de la razón. Y si era un acto puramente de la razón, entonces por último cada quien podía llegar por uso de su propia racionalidad, inteligiblemente podía accesar a la salvación. Y entonces lo que Lutero dice, no, es que no es un asunto de estar bien informado, no es de tener la doctrina, es agarrarla, es tomarla, es estar dispuesto a abandonarse en las manos de Dios. Es dejar que Dios sea Dios, ¿no? Deja ese principio de que, ¿verdad? La fe es dejar que Dios sea Dios. Y lo cual quiere decir básicamente que es un reconocimiento de que nosotros no somos y segundo de que realmente todo depende de Él, o sea, todo no es lo que yo pueda hacer por mí, sino reclinarme, abandonarme, soltarme completamente en quién es Él, en la persona misma de quién es Dios, ¿no? Entonces, eso, digo, quería acotar eso allí porque, ¿cómo se llama? El problema es que los católicos y los protestantes por mucho tiempo, aunque hablaban del mismo tema, es decir, se referían a la fe y la mencionaban, no la explicaban de la misma manera. Habían dos conceptos diferentes de la fe. Y los luteranos también insistían en que la fe era la respuesta a la promesa, lo que se llama el promisio, lo cual quiere decir básicamente que la fe no era simplemente tener la doctrina, sino que era realmente lo que engendraba fe, era la promesa de Dios. Si Dios no prometía algo, pues entonces no había posibilidad para la fe, porque no se engendraba fe. Solamente se engendraba fe en el momento en que Dios prometía algo. Y entonces, por eso es que Jesucristo digamos, es la promesa de Dios. Es decir, la promesa de la historia, de toda la historia de la salvación, es Dios prometiéndonos a Jesucristo. Y por eso lo que vimos ya en las lecciones anteriores, la cuestión de que
de que era estrictamente cristocéntrica. Así que la fe, el contenido mismo de la fe es la promesa, pero la promesa entendida como Jesucristo. Entonces, es digamos, un dato, digamos, que importante, ¿no? De entender como dentro del plano histórico, ¿no? Que eso también forma parte del contexto de lo que nos ayuda a enmarcar un poquito para entender por qué Roma y la iglesia naciente, luterana, protestante, de alguna manera, aunque dialogaban en ciertas cosas, no tenían los mismos términos. Tenían las mismas palabras, mas sin embargo tenían contenidos diferentes esas palabras. Sí. Si puedo. Sí, ¿me pudieron oír? No, me quedó la duda. Sí, pastor. Sí, Okay. sí, lo escuchamos. Todo bien, pero se había perdido, se enfrió un poquito ahí la conexión de Milet y ya regresó. Sí, ya estamos aquí. Estamos corriendo con las conexiones, aprendiendo a usar todo este sistema. Doctor René Álvarez, ¿nos quería añadir algo? Muchas gracias, doctor Giacomo Cassese. Excelente punto, muchas gracias. Hay algo particular, porque creo que tú sabes y la mayoría vimos hace poco más, un año, un artículo a la desesperanza del Papa Francisco I cuando dice la iglesia no es pelagiana y tratando como de corregir. Porque de hecho Trento todavía acusa Sí. o se niega al pelagianismo, esa doctrina de la colaboración, y más colaboración, a los daños del pecado, por lo tanto el hombre tiene albedrío para acercarse a Dios y dice, no, nosotros no creemos eso. Sin embargo, con esto que nos añadía, ya como el concepto lo tienen trastocado, y de hecho, aunque Pelagiano pierde el concilio y Agustín lo destruye en el concilio, el pelagianismo subsiste en la Iglesia Católica, y ojo, también en la nuestra. Porque el sentido de colaboración en la salvación, en la decisión, en la escogencia, en hacer tantito así, Dios lo hizo todo, pero como que Dios hubiera hecho el 99% y nos dejó ese 1%, pero ese 1% es obras. Ese 1% es catastrófico, ese 1% es herético, ese 1% es otro evangelio. Es como agregarle a un agua pura, delicada, sin desmineralizada, esterilizada, una gota de agua de inodoro, ¿sí? La contaminó, ¿sí? No podemos aceptar eso, y esa es la posición dura de Lutero en lo que aclara Esmalcalda y lo que tú nos estás narrando ahora, el sola fide. Quiere decir que no va acompañada. La sola fide es el llanero solitario. O sea, no acepta acompañante, ¿sí? Es única, es sola. ¿Sí? No le podemos pegar absolutamente a nadie un sticker ni nada. Y en una sociedad donde la mayoría de las cosas nos cuestan, ¿verdad? Es bien difícil para las personas entender que Dios nos regala, ¿verdad? A través de la fe, la salvación, y que no hay nada que podamos hacer para eso, ¿verdad? Utilizando un artículo de Victorio Arán Guillén, un artículo relativamente nuevo, 2017, en una de las revistas de la escuela a distancia, la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, explica que, empezando por Richard Soule, ¿verdad?, ha señalado que el corazón del protestantismo no es tanto una doctrina, en tanto una nueva manera de ser en el mundo, especialmente en una manera de lo que significa ser iglesia, lo cual tiene implicaciones transformadoras para todas las instituciones de la sociedad. Oiga, creer que Dios nos salva solo por fe no es solamente creerlo, es uno vivir en esa fe. Y explicaban aquí que uno vive agradecido de, y vivir en agradecimiento
es cómo uno puede vivir en Dios y para Dios, ¿verdad? Y lo que estaba explicando el doctor René Álvarez, eh, ser iglesia es diferente cuando la iglesia se ve a sí misma como la iglesia que responde en agradecimiento por la salvación que solo se da por la fe. Así es que el color de los platos de la ofrenda no es importante, es bonito, ¿verdad? Pero yo conocí a gente en mi iglesia, especialmente mucha gente adulta, que yo me acuerdo el primer día que llegué a mi iglesia, aquí en San Antonio, Texas, y me senté en el altar y crucé los pies. Cuando salí yo tenía un equipo de gente esperándome. Eran como 4 personas, los hombres de la iglesia. Me dijeron, jamás vuelva a cruzar los pies en el altar, pastor. Y yo le dije, ¿hice algo mal? Y me dijeron, lo que pasa es que eso es de mala suerte. Usted no puede cruzar los pies en el altar. ¿Verdad? Y son la gente que se preocupa por las cositas pequeñitas, cuando hay cosas mucho más grandes que preocuparse, especialmente en la vida de la iglesia. Leemos el punto número 2. Los calvinistas expresaron este principio clásico de renovación con la célebre frase, Ecclesia reformata, semper reformada. Apunta al hecho de que cualquier iglesia hacia la reforma es iglesia en la medida en que tenga la voluntad de reformarse, es decir, de vencer con el paso del tiempo la tentación de autopreservación inherente a todas las instituciones humanas. También en la medida en que tenga la voluntad de responder creativamente a los desafíos del aquí y el ahora, y de ser una comunidad que no se aferra a antiguos esquemas. Es la manera de acompañar la acción transformadora del Dios vivo y que da vida en el mundo. Oiga, Dios sigue creando todo el tiempo. Y la pregunta es si nosotros podemos entender que Dios sigue creando y cómo nosotros podemos ser parte de lo que Dios está haciendo ya en el mundo. El segundo punto sobre lo planteado aquí por Victorio, en la tradición protestante se alude específicamente al principio protestante. Esto es una expresión de Paul Tillich, uno de los teólogos más famosos de la iglesia, la cual refiere a resistencia a conferir autoridad final absoluta a cualquier ser o institución humana, a rechazo a todo absoluto en la iglesia y en el mundo que no sea Dios mismo. Dios es lo único absoluto para los cristianos. No existe otra cosa. El principio protestante se caracteriza en el espíritu de crítica y autocrítica, de desacralización de todas las manifestaciones de la vida y la sociedad. Ese rechazo de toda construcción humana, instituciones, estructura económica, sistema político, ciencia, filosofía, ideología, raza, cultura y religión que reclame para sí valores, poderes o acatamiento absoluto. Los cristianos nos debemos al Señor Jesucristo y a la obra que sigue haciendo nosotros. A nada más. Doctor Giacomo Cassese. Buenísimo, buenísimo. Me parece súper, súper bueno ese énfasis que le estás poniendo. Necesario y que lo tenemos que mantener en todo momento. Definitivamente que sí. Un asunto, otro asunto que tiene que ver con eso también es que nosotros como iglesia tenemos que de alguna manera ser autocríticos. O sea, el juicio de Dios comienza por la casa, dice la palabra. Eso quiere decir básicamente que nosotros tenemos que sopesar si en realidad nosotros estamos viviendo, es decir, si estamos nosotros viviendo continuamente nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, movidos por fe. Porque lo que sucede, pienso yo, que mucha gente cree que la fe solamente es lo que nos lleva a engancharnos con la salvación. Es como un eslabón que nos une a la salvación. Y realmente toda la experiencia de fe, toda la experiencia cristiana tiene que ser una experiencia de fe. Eso quiere decir que tenemos que aprender a movernos. Es decir, es el axioma permanente de la vida cristiana. Es el aprender a vivir en fe. Por eso Pablo dice, bueno, no es por vista, sino por fe. Es decir, es una consecución permanente en la vida de fe. Y entonces, mucha gente
en la iglesia cree que, bueno, solamente necesito fe para salvarme. Y realmente no. La fe para salvarme es el primer paso, pero caminar significa dar muchos pasos. Y entonces yo, si solamente he dado un paso, bueno, todavía no estoy caminando. Para llamarlo caminar, tengo que aprender a dar mucho y tengo que aprender a moverme en fe. Y eso significa cómo nosotros que enfatizamos solo la fe, podemos ayudar a nuestra gente en la congregación a que tengan una experiencia permanente en esa fe. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser un poquito creativos. ¿Cómo es que nosotros podemos educar para la fe? ¿Qué significaría educar para la fe? Y yo creo que eso nos debe plantear a nosotros como una especie de agenda pastoral, ¿no? El cómo afianzar a nuestra gente en esa experiencia que tiene que ser permanente, cómo eso nos ayudaría a plantearnos una nueva manera una nueva didáctica, una nueva pedagogía, un nuevo pensum para la iglesia, cómo encauzar a la iglesia, moverla, inspirarla a que sea una iglesia de fe, y con todas las de Profesor Miletti, no sé si quiera que tengamos una sección de preguntas, Sí, aprovechando. me faltan dos, todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Ok, sí, todavía nos queda mucho tiempo. Adelante, pues. Muchas gracias, doctor Giacomo Cassese. Yo quería plantear aquí dos principios que me parecen principios teológicos para reflexionar, ¿verdad? Para que usted y yo pensemos juntos. No se trata de lo que nosotros queremos de Dios, sino lo que Dios quiere hacer de nosotros. Y fíjese que no dice lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sino como explicó el doctor Giacomo Cassese, lo que Dios quiere hacer de nosotros, nuestra vivencia diaria, nuestro hablar, nuestro comer, nuestro caminar, nuestro relacionarnos con los demás, cuando vamos al supermercado, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la finca, cuando estamos en el mercado. Ahí está Dios con nosotros. Y planteo esto porque muchas veces vemos la fe también como esta manera de chantajear a Dios. Dios, ¿por qué tú no haces esto conmigo si yo tengo tanta fe? ¿Verdad? Y creemos que solamente con la fe Dios va a hacer lo que queremos que Él haga. Oiga, yo le tengo noticias el día de hoy. Dios no se deja chantajear por nadie. Ni por el Papa, ni por los pastores, ni por los teólogos, por nadie. Dios hace lo que quiere cuando quiere. Y Él no le debe respuestas a nadie. A veces le decimos a Dios, ¿por qué tú haces esto? Oiga, ¿cuántas veces yo he ido a personas que fallecen y está la familia gritando, ¿por qué te lo llevaste, Dios? Y yo me pregunto, qué barbaridad. ¿Acaso sabremos lo que la gente está diciendo? Y miren, y yo he perdido personas que amo. Mi mejor amigo de 19 años, cuando yo tenía 24 o 25, brincó de un sexto piso en el estado de Nueva York. Un hombre brillante, un hombre cristiano. Al día de hoy no sabemos por qué, pero le dije a su mamá cuando estaba en el entierro, no le reclame a Dios. Dele gracias por el tiempo que lo tuvimos. Y se lo dije con lágrimas. Y todavía me siento cuando lo digo. Porque pensamos que la fe es como si tuviéramos una varita mágica. Y eso no es lo que plantea la fe en la Biblia. ¿Verdad? Por último, no es lo que Dios hace a través de nosotros, sino cómo podemos identificar y ser parte de lo que Dios ya está haciendo en el mundo. Oiga, nosotros necesitamos a Dios. Dios no lo necesita a nosotros. Dios sigue haciendo cosas y sigue moviendo gente y sigue moviendo estructuras para seguir que su gloria se siga mostrando en el mundo. Así es que, ¿qué Dios está haciendo en su comunidad? No se pregunte qué la iglesia puede hacer, sino qué Dios ya está haciendo y cómo nosotros como iglesia podemos insertarnos en lo que Dios está haciendo ya en su comunidad. No sé si el doctor René Álvarez quiere añadir algo. Me quedan dos planteamientos adicionales y podemos entrar a la parte de preguntas, ¿cómo no? No, doctor, Sí. la verdad es que mejor terminar, darle esto porque estamos bien, estamos creciendo en este concepto de la sola fe y hemos cortado creo que todos
los linderos o cualquier línea que pudiese agregarle algo a ella. Entonces creo que podemos ir concluyendo esta parte, ¿sí? Muy bien, cómo no. La fe es un regalo de Dios. Ni el ser bueno ni hacer cosas buenas salva a nadie. En cuanto a fe, no debemos juzgar a nadie, ¿verdad? Y lo planteo porque a veces juzgamos al hermano que Dios no hizo tal cosa o la otra porque no tiene fe. Y yo he visto eso desde los altares de nuestra iglesia. Pastores diciéndole a los hermanos, usted tiene poca fe. En cuanto a fe, no juzguemos a nadie, ¿verdad? Por último, los retos generales que tenemos, ¿verdad? La religiosidad subjetiva versus la religiosidad confesional. Fíjese que los luteranos planteamos una religiosidad confesional. No se trata de imponer experiencias particulares al grupo, sino de alinear dichas experiencias con la confesión histórica de la iglesia. La negación de la relación razón-relación divina. La revelación divina no es una negación de la capacidad racional del ser humano, sino la confirmación final de la racionalidad como regalo teológico de Dios. Necesidad de una eclesiología contextualizada y educativa. La iglesia local debe ser el centro interpretativo de la realidad que enfrentan las comunidades, eso es el rol profético, y a la vez comunidad de primacía educativa, quiere decir que es el rol mesiánico. Yo quisiera dejarlo hasta aquí, como dice el doctor René Álvarez, para poder pasar a una sección de preguntas, ¿verdad? Los hermanos y las hermanas me tengan una pregunta. Yo quisiera también que si el doctor René Álvarez o el doctor Giacomo Cassese o el pastor Jacobo quisieran añadir algo, también lo hicieran en estos momentos para poder pasar a la sección de las preguntas. Ahorita estoy checando el chat, no hay preguntas, creo que cuando entró el troll como que se distorsionó mucho ahí, pero este es el momento, auditorio, quien tenga una pregunta, a partir de este momento puede hacer la cuestión, la pregunta, ya sea por el chat o puede activar su micrófono y hacerla audible. La pregunta está el doctor Giacomo, profesor René y el profesor Miletti para poder responder. Tenemos este tiempo de preguntas. Si alguien tiene por ahí alguna pregunta. Tal vez, profesor Miletti, hay mucha, diría, confusión entre la fe salvadora, ¿sí? Y la fe del creyente, ¿sí? Y se contraponen, o es donde mucho, digamos, evangelicalismo ha caído en una fe que puede, pues, no aceptar incluso alguna situación de Dios o intentar doblarle el brazo de Dios y no ejercer ese tipo de fe como que es falta de fe, ¿sí? Entonces, digamos, estamos hablando de una fe, ¿sí? La fe que salve, la fe que obra y la fe que en agradecimiento genera vida. ¿Cómo podemos ampliar un poco más ese concepto, doctor, profesor? Bueno, yo quisiera referirme aquí al libro del doctor Giacomo Cassese, que aquí está el autor, así que qué mejor que él. Pero yo creo que Lutero hablaba que había gente que se arrepentía de mentiras y decían que tenía fe, ¿verdad? Y Lutero citaba el texto de la Biblia que dice, aún los demonios creen y tiemblan, si no me equivoco con el texto, ¿verdad? Así que a veces pensamos que con decir yo creo es lo único que necesitamos para tener fe. Pero el hecho de que Dios sea quien dé la fe y que Dios sea el autor y dador de la vida, nos plantea que es de Dios que sale ese esfuerzo de atraernos a nosotros. Y yo creo que cuando Dios nos regala esa fe, yo creo que el ser humano no tiene duda, porque definitivamente Lutero no rechazó las obras, rechazó que se pusiera la carreta al frente del caballo, ¿verdad? Y no al revés, primero la fe, después las obras, ¿verdad? Y sabemos que la fe sin obras es muerta, pero se muestra en la manera que el ser humano vive la vida y cómo se acerca a los demás. Se muestra cuando Dios llena al ser humano de esa fe. Doctor Cassese, yo estoy tratando de citar de su libro, pero usted conoce su libro mejor que yo. Sí, sí. Gracias.
Bueno, la primera generación después de Lutero insistían mucho en una frase que dice, es la fe sola, pero la fe no está sola. Es decir, la fe nunca viene sola, porque la fe implica siempre obra. Entonces, lo cual quiere decir que es la fe sola, pero la fe no está sola. Es decir, la fe es una acción porque la fe nos mueve a actuar consistente y correspondientemente a lo que hemos afirmado. Entonces, eso yo creo que es importante destacarlo, digamos, subrayarlo un poco, porque lo que mencionaba alguien de cómo vive la gente en nuestras congregaciones, la fe y todo el asunto, es lo que dicen por allí, creer en Dios o creerle a Dios. Esa distinción, aunque es una preposición, cambiar una por otra tiene un mar de implicaciones. Porque creer en Dios es genérico, es una cuestión que todo el mundo lo hace, lo que tú citaste de Lutero. Naturalmente, creerle a Dios es cuando yo personalizo, ¿no? Y creo que eso es lo que tiene que ver la fe. La fe no es colectiva, la fe es mía, es individual. Lo que refleja es un compromiso que yo he hecho con Dios y si de verdad ese compromiso existe, entonces yo tengo que pisar sobre lo que Dios ha declarado. Y eso significa moverme en lo que Dios quiere que yo haga. Claro, es obvio y es lo que está, digamos, tácito en el tema de la fe, y es que cada vez que yo hago algo en fe, realmente estoy contando con los recursos de Dios, no con los míos. Y en eso es que consiste la fe, es creer lo que Dios dijo. Dios dijo que esto iba a pasar, Dios dijo que esto iba a suceder, Dios dijo que esto es lo que yo tengo que hacer. Y aunque yo no me siento en capacidad porque me sigo sintiendo incapaz, pecador, limitado, me siento rodeado de mis circunstancias y mis circunstancias me nublan la razón y me dicen de alguna manera que lo que pretende Dios hacer es humanamente imposible, pero tengo la disyuntiva, el predicamento de decir, bueno, ¿le apuesto a mis circunstancias o le apuesto a lo que Dios dice sobrenaturalmente? Y esa es la fe. La fe es contar con los recursos divinos. Por eso es que la Escritura dice que a Abraham le fue contada por justicia el ofrecerle, el hacer actos concretos, porque se movió, Dios le dijo salte y sin darle explicación, Abraham se movió. Le dijo ofréceme a tu hijo y bueno, sin buscar la razón, la explicación lógica de todo aquello, aunque era ilógico, igual lo hizo, porque en el fondo le estaba apostando no a lo que él podía hacer o a lo que él creía que era bueno o malo, o sea, no era un asunto moral, iba más allá de la moralidad. Si es bueno o es malo, es Dios lo está pidiendo. Y como Dios lo está pidiendo, es un asunto de Dios, no es un asunto mío. Entonces, por lo tanto, es apostarle a Dios, es decir, es contar con los recursos de Dios, con el carácter de Dios, con la omnisciencia de Dios. En otras palabras, es vivir fuera de nosotros mismos. Es decir, no es vivir la vida en base a lo que siento, sentimiento, a lo que yo escasamente puedo argumentar, interpretar. No es una interpretación, no es un choice, no es un sentimiento, es básicamente vivir fuera de nosotros. Y cuando digo vivir fuera de nosotros significa es superar el egoísmo humano, ¿verdad? Para vivir apostándole a aquel que es completamente otro, aquel que es completamente ajeno a mí. Por eso la salvación es extra nos, la fe es extra nos. Es decir, en otras palabras, es aprender a vivir no basado en lo que para mí es familiar, natural, común, parte de mi ecosistema, de mi estuario como ser humano, sino es dar un paso en una dimensión que es completamente ajena, pero es en la dimensión donde Dios quiere que yo aprenda a vivir, porque es la dimensión eterna y es la dimensión del reino. Y por lo tanto, la fe lo que nos va a producir es una tensión, nos va a llevar a vivir en una tensión permanente, porque la fe va a ser siempre esa voz alterativa
que nos va a incomodar en lo que nosotros echamos mano, que esas cosas humanas en las que nos dan seguridad. Y Dios siempre nos va a llevar a rompernos el esquemita y nos va a sacar de nuestras zonas de confort, porque lo que Dios nos pide hacer está en otra dimensión, una dimensión en la que tenemos que ir creciendo y aprendiendo a confiar en Él, una dimensión donde nosotros no aportamos nada, una dimensión donde todo depende del otro lado, de lo que Dios va a hacer, va en su momento. Entonces, aprender a vivir en esa tensión es vivir en fe. Es donde no tengo nada seguro, donde no tengo nada en que agarrarme. Y por último, es una total dependencia en Él. Y es un poco, es como pisar tratar de caminar sobre el agua, ¿no? O sea, es como completamente ilógico, pero es es así como Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir. Es un sentido de fragilidad, pero es lo que Pablo dice, es aprender a aceptar nuestra debilidad, nuestras limitaciones, y en ese proceso de nosotros sabernos limitados y escasos y fallutos, lo que estamos haciendo es poner toda la confianza en Él, no en nosotros. Es decir, que hasta es bueno sabernos limitados y escasos y ¿verdad? Porque por último no contamos con nosotros, no nos hemos vaciado de nosotros. Eso es lo que se llama en la Escritura ser pobres en espíritu, cuando ya uno no cuenta con nada de uno, solamente cuenta con lo de Él. Esa es la vida de fe, es aprender a vivir contando solamente con lo de Él y no con lo mío. Lamentablemente en las iglesias no hacemos nada que no esté en el presupuesto, porque estamos siempre contando con los pesitos que nosotros tenemos. Nunca hacemos nada, por último, nunca hacemos nada porque llegamos hasta donde llega el presupuesto. No nos atrevemos a ir más allá de lo que la lógica, la circunstancia y digamos, nuestros hábitos civilinos nos dicen. Entonces, la fe es vivir en esa inseguridad permanente, donde lo único seguro es que Él habló, Él está allí y Él no va a desaparecer. Es decir, la fe, por último, es lo que decía Tillich, es que Dios es el único absoluto. Todo lo otro es arena movediza. Dios es el único absoluto. Y esa es la vida en la fe, es aprender a confiar en lo único que es verdaderamente absoluto. Wow. Amén. No sé si quieran, tenemos una pregunta aquí, la voy a exponer para si alguien puede darle respuesta. Es nuestra hermana Betty Carranza. Buenas noches, soy evangélica y respecto a la fe, no me quedó muy claro que la fe no mueva a Dios. Me han enseñado que a través de la fe obtenemos como Jesús que daba sanidad por fe. Es la pregunta de la noche, que Mileti creo que va a tomarla. Sí, pero esta nos han enseñado que por la fe obtenemos. ¿Sí? Esa es la pregunta, creo que es buenísima la pregunta que nos han hecho. Pero yo puedo citar tres cosas. Uno, los evangelios plantean que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Podemos hacer maravillas, mover montañas y cosas como esas. Pero el texto no dice que movemos a Dios. Ojo, número uno. Número dos, ustedes se acuerdan de aquel caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se negaron a arrodillarse frente a la estatua del rey y lo iban a echar en el horno de fuego. Y esa gente tenía mucha fe, no se doblegaron y dijeron, no importa lo que toquen, no nos vamos a arrodillar frente a la estatua. Oiga, y cuando los iban a echar en el horno de fuego, ellos dijeron, al Dios que servimos tiene la capacidad de salvarnos, pero si no nos salva, como quiera vamos a seguir sirviendo a ese Dios. Yo prediqué de ese texto en la iglesia, se me fueron 3 familias. Y le voy a decir por qué se me fueron 3 familias. Porque al final yo dije que aunque se quemaran, Dios seguía siendo soberano y había mostrado su poder en esos jóvenes. Porque ellos tenían fe, no importa qué pasara. Por último, tenemos el caso de Jesús cuando va a enfrentar la cruz y dice, oiga, le dice al Padre, Señor, permite que pase de mí esta copa. ¿Qué usted cree que le estaba pidiendo? Le estaba diciendo al Señor, mira, lo que yo voy a enfrentar es difícil. Dame un break. ¿Sabe qué pasó?
lo crucificaron en la cruz. Ahora, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo no tenía fe, que no podía pasar por encima de lo que le iba a pasar en la cruz. No, definitivamente que no. A mí me parece que la fe es para vivir la vida sabiendo que Dios está en medio de ella, no importa lo que nos suceda. Es tener esa seguridad. Bonhoeffer habló de eso desde la cárcel, con cientos de cartas, ¿verdad? Docenas de cartas, perdón. Explicando que la fe es lo que nos hace estar aquí, como dice el doctor Giacomo Cassese, y nos hace vulnerables a la vida, pero a la misma vez nos hace aceptos ante Dios. Y no es una fe nuestra, es la fe que Dios nos da para salvación. Yo vengo de una iglesia donde la fe se partía en cuatro, la fe santificadora, la justificadora. Oiga, la Biblia habla de una sola fe. Que puede hacer muchas cosas en la vida del hombre, seguro que sí. Pero pretender que por fe vamos a cambiar lo que Dios ya tiene en sus planes prescritos, dice la Biblia, desde la fundación del mundo, que es su vida y la mía y lo que nos pasa. Miren, en el año 2017 a mí me encontraron, perdón, 2016, junio 23 de 2016. Ahí me encontraron un cáncer muy fuerte en la próstata, muy adelantado. Uno de mis compañeros pastores del área donde yo pastoreaba me llamó y me dijo, mira, Eric, me da pena decirte que te pasó lo del cáncer porque no tienes fe. Wow. ¿Usted sabe lo que yo le dije? Para que tenga una idea, ¿verdad? Yo le dije, aléjate de mí, Satanás. Lo que nos pasa en la vida no tiene que ver nada porque tenemos fe ni no. Tiene que ver para que Dios se glorifique en nuestra vida y en la vida de la gente que está alrededor de nosotros. ¿Llore para sanidad? Seguro que sí. ¿Llore para que Dios me diera más tiempo de vida? Seguro que sí. Pero si le placía a Dios quitarme la vida en ese momento, yo iba a dejar de creer en Dios, de creerle a Dios, seguro que no. Porque Dios es mi dueño y Señor, no importa lo que pase. Y así le puedo contar unas cuantas historias de cómo la vida de todos nosotros es difícil. Pero en eso estriba la fe, en saber que Dios sigue estando allí en los momentos duros y difíciles. El texto fuera, tú lo dijiste, es un texto sin su contexto, es un pretexto, ¿sí? O fuera de su contexto. Y justamente uno de los que más hemos sacado de contexto es todo lo puede en Cristo que me fortalece. Porque entonces lo vemos al estilo Marvel, al estilo Superman, al estilo que nada tiene que ver con eso. Al contrario, el contexto nos está diciendo en escasez, en hambre, en tribulación, en dificultad, en espada, en tristeza, en angustia. Sé vivir de todo en todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la vida de la fe, que no depende de las circunstancias, no depende de mi chequera, como decía Giacomo, no depende de esto, sino de Dios, y descansa en Dios, y en eso todo lo puedo hacer en Cristo, que es quien nos fortalece. Entonces, al colocarlo en su contexto, no es una situación de doblar brazo o de declarar o de situación, sino de sometimiento tremendo y de creerle a Dios en cualquier situación que esté aconteciendo en nuestra vida. Amén. Doctor Giacomo, ¿quiere añadir algo a la pregunta esta? No, yo creo que se respondió perfectamente bien. Yo creo que sí. No creo que le hace falta más nada. Yo por lo menos, perfectamente bien. Pero que Perfecto. la pregunta también. Tenemos otra pregunta aquí, nuestra hermana Lucelena. Según Lutero, la fe es el principio por el cual la iglesia se sostiene y sin la fe, la iglesia cae. No, lo que Lutero dice es la justificación por la fe. Es la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o se cae. La justificación por la fe. Ahora, realmente nosotros somos salvos, ¿verdad? Es por la gracia. La fe es el instrumento material que hace posible que nosotros accesemos a esa gracia. Es decir, la fe es lo que Dios nos tiene que dar para que nosotros podamos hacer uso de esa gracia que está a nuestra disposición. Es decir,
Dios murió por nosotros, eso es un hecho consumado, pero la única manera como el ser humano se puede apropiar de lo que ya Dios hizo a nuestro favor es por vía de la fe. Así que la fe es un instrumento bueno, no, como ya sabemos, no depende de nosotros. Dios también tiene que añadirnos el cómo apropiarnos, no solamente, no solamente la gracia nos las dio, sino además el cómo apropiarnos de la gracia, que es la fe. Y por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la fe y la gracia no pueden ser disectadas, no pueden separarse. Es decir, es una cosa que está conectada a la otra y que teniendo una, automáticamente tengo la otra. ¿Ve? Pero lo que citamos lo que nosotros sostenemos es que somos salvos por la gracia por medio de la fe. Esa es la cosa. Es decir, lo que me hace salvo siempre es la gracia, que la gracia es Jesucristo. La Biblia no dice que Jesucristo es la fe. La gracia es Jesucristo. Es Jesucristo quien me hace salvo. La fe es el instrumento material que me hace posible que yo accese a esa gracia. De alguna manera es el conector, es el eslabón que conecta mi eslabón con ese eslabón que es Jesucristo. Entonces, la fe es el eslabón intermedio para conectar dos personas. ¿Por qué? Porque la fe es un conocimiento divino. La fe lo que hace es que nos da certidumbre de algo que ni siquiera, algo que nuestros sentidos no pueden computar. Es decir, nosotros no vemos a Dios, nosotros no tocamos a Dios, no olemos a Dios, nosotros no escuchamos a Dios. Es decir, ¿cómo es que entonces creemos si es que nuestros sentidos no tienen ninguna utilidad a la hora de creer? ¿Verdad? Es decir, no lo podemos meter a Dios en un laboratorio, no podemos aplicar el método científico. Entonces, ¿cómo es que creemos con tanta vehemencia, estamos tan fuertemente, férreamente movidos por Dios, si es que no lo vemos, ni lo tocamos, ni lo olemos? Es decir, ¿cómo es que? Bueno, es precisamente porque Dios nos añade una forma de conocimiento, que es la fe. La fe hace que nosotros tengamos una certeza interna, daríamos nuestra vida por Dios, por lo que creemos. Sin embargo, nosotros nunca hemos visto a Dios, pero estaríamos dispuestos a dar nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento que vino directamente a nuestro ser interno, a nuestro fuero interno, a nuestro espíritu, ¿verdad? Y eso es algo que es un evento sobrenatural. Es un evento verdaderamente sobrenatural porque es el Espíritu Santo quien nos da una revelación que de otra forma no la podríamos haber tenido. No hay manera ninguna. Por eso es que una persona, aunque pueda tener mucho conocimiento bíblico y se convierta en un erudito, no significa necesariamente que esa persona tenga fe, porque la fe es un conocimiento que va más allá. Es, por ejemplo, lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, que hasta el día de hoy los hebreos, los Biblia no tienen un velo, y ese velo simplemente quiere decir que tienen el conocimiento de la letra, ¿verdad? Del contenido bíblico, pero no tienen la posibilidad de accesar a ese otro conocimiento, que es el conocimiento de la verdad. Precisamente porque la fe no es algo que, o sea, no ha llegado la fe, no les ha llegado la fe. Entonces, por lo tanto, no tienen acceso a ese otro, a la verdad. Es decir, tienen acceso a la información, a la data, pero no a la verdad, porque la verdad es algo que solamente conocemos al unirnos a ella. La verdad no la conocemos por un silogismo, una conclusión lógica. No es problematizando la data que llegamos a la verdad. La verdad es una persona. La verdad solamente la conocemos al unirnos a ella. Sí.
Tenemos por aquí otra pregunta del pastor Samuel Pérez. Dice él, ¿podemos decir que muchos cristianos usan la fe de la razón y poco la fe que produce la predicación de la palabra de Dios? Sí, el hermano Samuel, el pastor Samuel, se está refiriendo a que muchas personas tratan de racionalizar la salvación y la iglesia y la gracia. Sí, muchas personas tratan de racionalizarla y a partir de eso pierden el elemento misterioso, ¿verdad? De la fe, ese misterio tremendo, decía Rudolf Otto, que llega a nuestros corazones, que nos llena y que a veces llega de maneras inesperadas, ¿verdad? Ahí me parece que forzar esa experiencia a través de la fe o a través de estructuras racionales es un error, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto a múltiples denominaciones que plantean la posibilidad de eso. Es decir, usted quiere encontrar a Dios, usted le dice, vamos a hacer una vigilia toda la noche porque allí usted va a encontrar con Dios. Nosotros no nos encontramos con Dios, Dios se encuentra con nosotros, sale a nuestro encuentro, ¿verdad? A veces en los sitios que menos imaginamos, ahí está Dios saliendo a nuestro encuentro. Y lo que explicaba el hermano ya como con la fe, extraordinario. Yo veo la fe como aquella estructura mental que nos permite comprender la gracia. Y cuando hablo de comprender, no estoy hablando de racionalizarla, estoy hablando de hacerla nuestra, ¿verdad? Así que esa es la explicación. No sé si el hermano ya como tiene algo más que añadir a esto. Muchas gracias. No, yo creo que no. Pastor René, ¿quiere añadir algo a esta pregunta? ¿Podemos decir que muchos cristianos usan la fe de la razón y poco la fe que produce la predicación de la palabra de Dios? Es que el asunto es que la fe no es racional. O sea, no, yo no veo competencia, contraposición ahí. O sea, el aspecto a Dios, digamos, la misma Biblia, por ejemplo, no demuestra la existencia de Dios. No le interesa demostrar la existencia de Dios. La da por sentada. En el principio creó Dios. Punto. O sea, y la fe es, que viene, que ese regalo de Dios, somos depositarios de ese conocimiento, de esa presencia del Señor. Y claro, le explicamos. Pedro mismo dice que debemos dar una respuesta razonable a quien demande algo de nuestra fe, o sea, una respuesta contundente al que demuestre razón de nuestra fe. Hay argumentos. Los mismos padres de la iglesia, con argumentos filosóficos, trataron de explicar a nosotros, a la iglesia, la creencia de Dios. Los credos mismos están, el argumento es filosófico en cuanto a la confesión gradual que llevamos, pero en sí la fe no tiene nada que ver con el coco, ¿sí? con la razón. ¿Sí? Por eso es que dijo el necio o el sabio en su corazón, no hay Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? Entonces, por ahí es que la cuestión va. La anécdota bella en el tren de un estudiante creo que casi graduado, estaba en su internship, iba en el tren y se encuentra con una persona mayor que está leyendo la Biblia. Le dice, no me diga que usted cree en esto, ¿ah? Y le empieza a decir argumentos y el otro, pues mira, yo le puedo decir que esto es real, le dice. Y quisiera que escucharas alguna de mis charlas. Y le da, finalmente, al bajar del tren, le da su tarjeta y es Luis Pasteur, el que va a la Biblia, sí, el que iba leyéndola. Y sabemos que era un creyente verdadero, un hombre dedicado a la ciencia. O sea, la ciencia y la fe no están en confrontación, no están en conflicto, ¿sí? De hecho, Dios diría, la ciencia es una hija de la fe, ¿sí? De hecho, el verdadero científico se arrodilla ante esa realidad que aunque no la podemos llevar a un laboratorio, es innata a todo ser humano.
del conocimiento de un Dios que todo lo es y que nos giramos en torno a Él. Ay, gracias, doctor. Doctor, ya como hay otra pregunta aquí, dice Antonio Tirado Jr., ¿se puede decir que hay niveles o etapas de la fe? De ser así, ¿cuáles serían? Bueno, sí, la fe, digamos, es algo que crece, ¿no? En el sentido de que la misma escritura lo enseña así, ¿no? Es algo que se expande porque nosotros comenzamos tenemos fe como un niño puede tenerla, pero nosotros en el proceso que vamos conociendo a Dios, conociendo de Dios y que vamos creyendo en lo que Él puede hacer, nuestra fe va madurando, nuestra fe se va expandiendo. Es decir, eh, porque precisamente como la fe tiene que ver con exponernos a la Escritura, dejar que nuestro espíritu por supuesto, en la medida que nosotros eh, le creemos a Dios y tenemos revelación de Dios, obviamente nuestra fe se hace más robusta. Eh, yo lo veo siempre esto como el riel por donde tiene que pasar el tren. Mi espiritualidad es del tamaño de la revelación que yo tengo. Si conozco muy poco de Dios porque no me he dado a la tarea de profundizar, de enraizarme en la escritura, entonces, bueno, obviamente mi fe va a ser escasamente para salvarme, para creer los rudimentos que llama la escritura de la fe, las cosas más básicas. Pero si yo tengo más revelación de Dios, bueno, mi riel se ha expandido y eso quiere decir que puedo llegar a distancias, ¿verdad?, donde antes no podía llegar. ¿Cómo crecemos en esa fe? Es cuando nosotros tenemos experiencias con Dios. Por ejemplo, Dios en la Biblia nunca revela la totalidad de quién es. Dios se va revelando como por segmentos. Es como, yo siempre digo que es como un mapa que se despliega, ¿verdad? Se va abriendo y cada vez que se abre vas mostrando en ese mapa más territorio. Bueno, Dios comienza por mostrarse como el Dios creador, pero a medida que va pasando la historia, la narrativa bíblica, Dios va mostrándose de otras formas. Comienza por ser Elohim, pero luego se muestra como Adonai, el Shaddai, y sucesivamente Dios va mostrando sus nombres y junto con sus nombres, que no son otra cosa que descripciones, más que nombres son atributos de Dios, porque el nombre de Dios, ¿verdad? Sabemos que ¿verdad? No es un nombre que nosotros conocemos. Yo soy el que soy, así lo dice él, pero Dios va mostrando aspectos, es decir, lo que se llama en teología la revelación es progresiva. Y entonces en la medida que progresamos en ese conocimiento, va expandiéndose nuestro entendimiento de quién es Él. Y no solamente eso, nuestra dependencia, nuestra certidumbre y nuestra confianza en Él va expandiéndose igualmente, porque en la medida que yo sé quién es Él para mí, en la medida en que yo comienzo a depender en lo que Él dice en la palabra, le comienzo a confiar mi vida, dejo que Él sea mi vengador, dejo que Él sea mi sanador, dejo que Él sea, ¿verdad? Y me pongo en sus manos. Entonces voy conociendo aspectos de Dios que antes solamente los entendía racionalmente, pero que ahora se han convertido en una experiencia en mi vida. ¿Por qué? Porque me he atrevido a darle crédito a lo que Él dice de sí mismo bueno, vivir en función de lo que la palabra dice. Entonces, es así como la fe va creciendo. Es así como la fe se va expandiendo en la medida en que yo, en exponerme a la palabra y expandiendo esa revelación, yo arraigo mi vida, la amalgo, la uno con esa relación dinámica, poderosa con una persona que está viva, que quiere que yo le conozca en sus muchas facetas, en sus muchas cualidades, sus muchos atributos, en su carácter, en esa totalidad como persona, ¿no?
Muchas veces conocemos al Dios en la teoría, lo podemos explicar doctrinalmente, teológicamente, podemos, ¿verdad? Saber explicar todos los teoremas de muchos aspectos teológicos, pero muchas veces nuestra fe es raquítica, porque no estamos dispuestos a confiarle a Él ciertas cosas. No lo conocemos como Padre, no lo conocemos todavía como, ¿verdad? Solamente tenemos un Dios soteriológico, Salvador, pero no hemos conocido esos otros aspectos de quién es Dios. A mí me llama mucho la atención que cuando Jesucristo viene, en vez de darnos el concepto más elaborado de quién es Dios, Él, que es el único que lo ha visto, el único que ha bajado de allá para acá, ¿verdad? El único que podría decirnos, ¿verdad? Categóricamente la definición de quién es Dios y darnos su nombre, lo único que Jesucristo hace es decir, Él es Abba. Es decir, es el papito. Imagínense, lo más trivial, lo que más noqueó a los fariseos de su tiempo es que Jesús, el rabino, venía a definir quién era Dios y lo defines dentro de una relación. ¿Por qué? Porque a no ser que yo esté en una relación con Él, no lo puedo definir, porque la única manera como lo puedo definir es sabiendo quién es Él para mí. ¿Ve? Es decir, es solamente en ese roce de intimidad donde yo tengo identidad, porque la identidad es el subproducto de la intimidad. Entonces, a no ser que yo lo conozca en ese aspecto, pues yo no puedo saber quién soy yo si primero no sé quién es Él para mí. Entonces, es un asunto, por último, para hacerlo corto, la Biblia no tiene ninguna otra función. Si solamente sirve para darnos doctrinas, lo único que haría es engordarnos, hacernos macrocefálicos, es decir, ¿cómo se llama? Darnos conocimiento infructuoso, teórico, que no tiene ningún provecho. Pero la función de la Biblia, es decir, de la revelación de Dios, quiero decir, es que mi relación con Él se nutra, es que mi experiencia con Él se nutra, es que yo pueda conocerlo como persona. No solamente como un Dios demiurgo, sin rostro, impersonal, no, que lo pueda conocer como persona, que me pueda relacionar con Él en ese nivel de interdependencia, de conocimiento, de intercambio, de amor recíproco. Y eso es algo, wow, eso realmente, esa es la experiencia de fe, porque si no es eso, entonces es una credenda que no tiene agenda, es una credenda que no tiene ningún tipo de implicación en la vida real, en la existencia humana. Entonces, bueno, ¿eso para qué sirve, por último? Así lo veo yo. Amén. ¿Quiere añadir algo, Pastor Miletti? No, excelente. Pastor René. Estamos casi ya por... No, todo bien. No, hermano, ¿cómo? ¿Qué le podemos agregar ahí, hermano? No, Muy bien. estamos bien. Creo que hemos ahí agotado esa porción. Nos quedan 8 minutos para las 9. Estamos prácticamente ya en la parte final. Antes, aquí tengo otra pregunta. Déjenme analizarla. Disculpen mi ignorancia. ¿La fe es parte de la inspiración divina o la inspiración viene después de la fe? No sé, no son muy como que no están en la misma taza, no están en el mismo plato, diría yo. Perfecto. La inspiración de Dios, que es un soplo de Dios, ¿sí? Está más relacionada a su palabra, ¿sí? Y la fe, pues es ese acto de recibir esa palabra. Tal vez, ¿dónde lo uniría yo? Si me permiten hacerlo, es en el asunto de la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es inspirada por Dios, es soplada de Dios, es auténtica, es verdad, es la única, es el sostenimiento de la fe.
Entonces, sería solo para tratar de unir esos dos conceptos. Esta otra pregunta aquí antes de irnos, Pastor Samuel, dice, el ejemplo del crecimiento de la fe está en los discípulos de Cristo. Creyeron en Él, lo dejaron todo aprendieron mucho de Él, pero hasta después de la resurrección lo comprendieron más de su plan, pero hasta el Pentecostés lo comprendieron todo. ¿Alguien puede? Yo no sé si, ¿verdad? No estoy necesariamente seguro que lo comprendieran todo después de Pentecostés. Tal vez entendieron lo que debía hacer la iglesia, ¿verdad? Y esa es la gran apartación del Pentecostés en Hechos. Pero aún así, después de eso, Pedro tenía grandes problemas con Pablo por el asunto de la circuncisión y de la obediencia a, a la gente de Jerusalén, ¿verdad? Eh, serios conflictos que tenían que ver en último caso con la comprensión del Evangelio. Pero sí, definitivamente la Biblia habla de que crecemos de fe en fe, o vamos de fe en fe y de gloria en gloria. Así que hay un proceso, como explicaba el doctor Giacomo Cassese, donde vamos nosotros creciendo en la fe, gracias a la misericordia del Señor, que nos expone cada día más a nuevas experiencias y que podamos, con esa capacidad que Él nos da para entender lo que Él hace en nuestras vidas, comprender las acciones de Él, aunque no estemos de acuerdo con ellas, que son para su gloria. Sí. Bueno, pues ya no hay preguntas aquí en el chat, nos quedan 5 minutos. Hermanos, Sí, adelante. como un hermano por ahí exponía que si había niveles de fe, yo creo que la fe no tiene niveles, sino en dónde se aplica. Yo, gracias a Dios, puedo dar testimonio de que Dios se ha manifestado en mí, por lo menos físicamente, en 4 ocasiones. Estábamos ahorita con una mi sobrina que vivimos, que yo debía haber estado ahorita ya muerto hace 9 años. Y hablando de la fe, ¿verdad? En esa ocasión aquí en el chat o en la intervención hay 2 personas, mi hermana mayor y mi cuñado, que están aquí en esta videollamada. Yo sufrí de una peritonitis aguda y solo el 20% lo podemos contar. Esa vez hasta un médico que no conocía a Dios me dijo, usted definitivamente, Dios tiene un propósito para su vida, me dijo, porque debió haber muerto, ¿verdad? Y hace 5 años también sufrí casi un infarto. Y lo mismo me dijeron los médicos, usted tenía la presión altísima y entonces cuando uno pues le ora, ahí sí que con todo el corazón, con toda la mente a Dios, y sí, ahí también entra otro factor, ¿verdad? La soberanía de Dios. Dios sabe por qué y para qué nos tiene con vida. Y muchas personas a mí me han dicho, personas que yo sé que no confían en Dios, ¿verdad? O sea, que no conocen a Dios, me dicen, todavía tenés una misión que cumplir en esta tierra y por eso es que estás con vida. Solo eso era lo que quería agregar, hermanos, y gracias. Gracias, hermano Otto. No, bendición, Otto, que dicha oír ese testimonio. Profesor Giacomo, profesor Jacobo, perdón, aquí estamos terminando, digamos, las 3 clásicas solas. Sola Escritura, sola gracia, sola fe. Las que le podemos endilgar a los luteranos, si lo queremos poner en ese entorno histórico, ¿sí? Los próximos 2 lunes, usted y yo, profesor Jacobo y su servidor, vamos a estar en las 2 no tan luteranas, ¿sí? En las 2 agregadas, el solo Cristo y el solo la gloria a Dios. Que finalmente, a mí me encanta el asunto y es para invitar a todos en este concepto, es porque las 5 solas son una herencia de toda la Reforma, ¿sí? De hecho, fueron
compiladas finalmente casi 100 años después, ¿sí? Ya al tenerlas ya como 5. Así que yo creo que hay una alta expectación para cómo relacionamos estas 3 primeras entrelazadas con el objeto de la fe, ¿sí? El derramamiento de la gracia y la palabra de Dios, la sola escritura, que es solo Cristo. Entonces, profesor Jacobo, permítame introducirlo, ¿sí? Jacobo el profesor Jacobo Rodríguez tendrá a su cargo la cátedra el próximo lunes con Solo Cristos, ¿sí? El Soter, el Salvador del mundo, y nos vamos a gozar en eso. Y finalmente, como un corolario final, estaremos nosotros compartiendo la sola gracia, solo a Dios la gloria. La gloria. Sí, perdón, soli Deo Glori. Y vamos a estar culminando esta serie. Creo que Yael dará los anuncios también para que sigue el 19 de octubre en adelante, porque aquí no nos vamos a despedir. Yo creo que ha sido una trayectoria muy bonita y vamos a continuar. Entonces quería tomar ese minutito para invitarlos a todos a seguir, porque las 3 están súper bien, pero faltan 2 que hacen de estas 5 solas un tesoro de la herencia reformada para nosotros, y los que son la base para lo que ha sido el título de esta serie, para una reforma en el siglo XXI. Profesor Jacobo. Sí, gracias, doctor René. Les esperamos el próximo 5 de octubre. Estaremos nosotros llevando a cabo la exposición de Solo Cristo. Entonces, y posteriormente el pastor René estará culminando con Solo la Gloria a Dios. Entonces, los invitamos. Vamos a amalgamar en estas últimas 2 algo muy especial para las próximas últimas 2 exposiciones de la sola fe. Entonces los invitamos para el próximo lunes 5 de octubre, Solo Cristo, que estaremos llevando a cabo nosotros. Por ahí me comentaba Yael, se han incorporado más hermanos el día de hoy. Queremos, antes de irnos, dejarles un lugarcito para que se presenten.